¿Qué tal? Buenas tardes nuevamente aquí con ustedes. Mi nombre es José Ferreira. Quizá muchos de ustedes ya me conocen por referencia. Yo presido el colectivo social Una Sola Voz. Este colectivo surge en el año del 2013 por la idea de un grupo de padres y madres que veníamos desde el 2011 intentando ponernos de acuerdo para agruparnos y trabajar básicamente en ese entonces sobre el maltrato infantil orientados hacia la alienación parental. Nos logramos reunir algunos padres, formamos este colectivo que a la fecha seguimos unidos ya después de muchos años, convertimos el grupo en un grupo de estudio y en el año 2015 decidimos orientarnos hacia lo que viene siendo los derechos humanos de la niñez y la familia. Ya no solamente nos abocamos a lo que viene siendo la alienación parental. La alienación parental es tan solo una de las tantas formas de maltrato infantil o de violencia que se ejerce contra la niñez. Eso mismo nos dio un abanico, se abrió y empezamos a comprender que la violencia, en este caso contra la niñez, de verdad es descomunal, es de espanto. Y hay una simbiosis, entre lo que viene siendo la familia, los derechos de la infancia, y que estamos sorprendidos. Al final de tantos años nos hacemos una pregunta. ¿Los derechos de la niñez en México son realidad o son una utopía? ¿El famoso interés superior del menor se aplica o no se aplica? ¿Y en qué circunstancias? Básicamente es nuestra aportación, nuestro punto de vista, nuestra visión, nuestra experiencia en unos cuantos años sobre lo que queremos hablar el día de hoy, que se conmemora un año más, el 25 de abril, el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato contra el Niño. Entonces, yo creo que es importante, nuestro grupo se ha caracterizado por hacer conciencia, abordar temas que a veces pues, no les gustan a muchas personas, tocamos temas sensibles, pero es nuestra razón de ser y lo seguiremos haciendo con mucho gusto. Retomando la pregunta, ¿los derechos de la niñez una utopía? Nosotros desde el año 2013 consideramos que todos los problemas de violencia o de maltrato infantil era un problema de salud pública y casi nadie lo trata de esa forma. Por eso recurrimos a buscar información de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y cómo definen ellos qué es el maltrato infantil? Y según la OMS, dice que el concepto de maltrato infantil designa el maltrato físico, emocional, el abuso sexual, la desatención y el tratamiento negligente de los niños, así como su explotación con fines comerciales o de otro tipo. El maltrato infantil se da en diferentes contextos. Quienes lo perpetran pueden ser inicialmente en la familia, lo que habíamos dicho, los padres u otros miembros de la familia, los cuidadores, amigos, conocidos, desconocidos, personas investidas de autoridad, y eso nos sucede mucho en los juzgados, maestros militares, funciones de policías, trabajadores sociales, secretarios de acuerdo, jueces de lo familiar, no jueces de lo familiar, sacerdotes, empleadores, profesionales sanitarios y por supuesto el bullying, otros niños, y a veces también el bullying lo hacen los adultos. Un momento que emite una fuente que se llama Inspire, que está avalada por la Organización Mundial de la Salud, dice que la magnitud de la violencia contra los niños llega en el mundo hasta 1.000 millones de niños sufrieron violencia física, sexual o psicológica, dice el año pasado. El homicidio es uno de los 5 principales causas de defunción entre los adolescentes. El 80% de las víctimas de homicidios son niños del sexo masculino. Además de las víctimas mortales, hay decenas de millones más de niños afectados por la violencia.
1 de cada 4 niños y niñas sufre maltratos físicos y nos dice que casi 1 de cada 5 niñas sufre abusos sexuales. Les dejamos la gráfica para que la vean. En el siguiente documento dice que la violencia contra los niños adopta formas distintas según la edad. Aquí lo interesante es que la violencia emocional o psicológica, o haber sido testigos de violencia, es desde antes de los 5 años hasta después de los 18. O sea que la violencia es de forma continua, reiterada, y existen muchas formas de violencia, y según el gráfico que nos ofrece Inspire, que me parece un estudio muy interesante, habla del maltrato infantil en diferentes, en a cierta edad, menor de los 5, intimidación, violencia juvenil, violencia de pareja y violencia sexual que se sufre durante todo un periodo de vida. Como ustedes saben, ya lo han dicho profesionales de la salud, las consecuencias del maltrato infantil, o más bien las consecuencias del maltrato sobre la salud de la niñez es enorme. Hay lesiones físicas, hay trastornos mentales, hay una serie de consecuencias que muchas veces eh, pues se traducen que a muy temprana edad se vuelvan adictos, embarazos adolescentes, delincuencia, y eso sobre todo también está visto con los especialistas que hablan sobre la alienación parental como una de las tantas formas de violencia. Entonces es muy importante que nosotros cuidemos esos aspectos y sobre todo los que estamos trabajando en los colectivos sociales, debemos de enfocarnos de forma certera y de forma asertiva, además, cuando mandemos mensajes hacia la población, hacia las personas que nos ven, es muy delicado y es una de nuestras principales funciones, al menos en nuestro colectivo, es cuidar los derechos humanos de la niñez en simbiosis con la familia. Inspire nos ofrece un panorama general y hace una propuesta para prevenir y combatir la violencia contra los niños de edades comprendidas entre 0 y 18 años. Entre una de ellas dice aplicación y vigilancia del cumplimiento de las leyes. Como ustedes saben, esto en México no existe. ¿Quién vigila? Al Ministerio Público. ¿Quién vigila? A los juzgados familiares. ¿Quién vigila? A la Suprema Corte de Justicia. ¿Quién vigila? A los tribunales federales. Entonces no tenemos un organismo independiente que pueda cumplir con esta propuesta que nos hacen. Como segundo punto, habla de como una medida de también de normas y valores. Esto quiere decir que nos tendríamos que ir al sistema de educación en todos los niveles, hasta universidad, para hablar de lo que vienen siendo normas y valores y empezar a ver qué se puede trabajar y crear una nueva cultura, una reeducación. La creación de entornos seguros para la niñez, lo cual no existe. Si ustedes van a un juzgado familiar, se van a dar cuenta, hemos visto cuando hacen las entrevistas, a veces los niños están tirados en el piso. El argumento es que no tienen espacio, pero no es responsabilidad. El Estado es el responsable porque ha estado firmando una serie de tratados internacionales ratificados por el Senado. Y de ahí nace esa pregunta, ¿no? Los derechos de la niñez, utopía o realidad. De entrada, en una entrevista de esa naturaleza, no se cuidan ni se garantizan sus derechos. Muchos los hemos visto. Dice apoyo a los padres o a los cuidadores, en todo caso. No existe un programa de capacitación, no existe un sistema de educación. Por lo tanto, es muy interesante la propuesta, sin embargo, requiere de recursos. El otro, el ingreso y el fortalecimiento económico. Dentro de esto, hablamos de transferencias de efectivos, asociaciones de ahorro, pero eso no sucede. Hay una organización que ustedes todos la conocen, es UNICEF, hace una publicidad enorme en Facebook y siempre saca unos mensajes muy importantes, muy interesantes, porque manda unos mensajes muy bonitos, tiene muy buena producción, y después dice regístrate.
y resulta que es una trampa. Ese regístrate para darte una información te obliga de en cierto modo a que tú te conviertas en una persona que esté donando constantemente a través de una tarjeta y después es bien difícil dar de baja esa tarjeta y constantemente te están cobrando. Cuando UNICEF recibe aportaciones del Estado a través de la ONU y una serie de recursos y si se dan cuenta, al menos que alguien me pueda decir qué labores importantes ha hecho UNICEF en México. También esa vigilancia, por ejemplo, el DIF, uno de los grandes problemas de violencia que existe es el no contar con un sistema de adopción eficiente que nos permita precisamente deshacer, es decir, colocar más bien a niños en nuevos lugares donde puedan ser amados, queridos y ejercer su derecho a tener unos padres, a tener una familia. ¿Qué pasa? Se ha subrogado, y han visto ustedes muchos casos en los periódicos y sigue siendo así, las casas hogar, de en donde les pagan un dinero por cada niño. Por supuesto que no nos conviene estar colocando a los niños con nuevos padres o en un sistema de adopción, porque entonces pierden recursos. La idea es tener muchas veces en este tipo de lugares a los niños más tiempo, porque entre más tiempo y más niños tengan, más recursos tienen, volviéndose esto un negocio a cambio del sufrimiento de todos esos niños, niñas y adolescentes que se encuentran o que han perdido a sus padres o por alguna razón se encuentran allí y es finalmente una violencia institucional brutal y a nadie le importa. El otro punto, lo que vienen siendo educación y actitudes para la vida. Volvemos a decir lo mismo. Todos los sistemas se basan en educación, educación y más educación. Sin embargo, tenemos que estar conscientes que en nuestro país eso no sucede. Y por eso hoy, 25 de abril, Día de la Lucha contra el Maltrato Infantil, tenemos que señalar verdaderamente todos esos puntos, esos que nos causan escozor, esos que no nos gusta escuchar, esos que van más allá de la doctrina, de esa bella doctrina, de esas hermosas leyes, que finalmente son inaplicables porque se vuelven poesía, difíciles de aplicar. Cuando llega un niño a una instancia judicial parece que tiene espinas. Nadie quiere tocar ese tema porque es muy difícil, muy delicado y van dejando y se va diluyendo y se va diluyendo. Nos falta mucha educación y principalmente a nivel institucional, esa sensibilidad. Para muchos es tan solo, hablo del DIF, incluyendo nuestro Poder Judicial en el ámbito familiar y en otros niveles, es tan solo un trabajo, una chamba, un modo de vivir. Y no puede ser. En donde estén involucrados niños, niñas y adolescentes, debe de existir una sensibilidad, debe de existir un sentido de urgencia, debe de existir esa parte de proteger. Si protegemos a los niños, es la sociedad del futuro. Por eso tenemos una descomposición social terrible, imagínense. Llevamos años, desde antes de la revolución, la explotación infantil, en esos lugares donde tenían que trabajar o se alquilaban los brazos de los niños y niñas para poder trabajar en el campo o en las casas a cambio de un mendrugo de pan. Verdaderamente terrible. El tema central, los derechos de la niñez, realidad o una fantasía o una utopía. Se han escrito y se han promulgado una infinidad de textos. Convención Interamericana sobre los derechos del niño, el Convenio Europeo sobre el ejercicio de los derechos del niño, la Carta Africana sobre Derechos, Convenio del Consejo de Europa. Lo van a ir, les voy a dejar ahí una lámina. Educación y Desarrollo, Declaración sobre el Derecho del Desarrollo, Declaración Mundial sobre Educación para Todos los Niños en la Guerra y el Derecho Internacional Humanitario, también sobre la antidiscriminación y el niño, los aspectos civiles, reglas de Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, Convención sobre la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional. Pero volvemos a lo mismo, son preciosas en esencia. Y de hecho la doctrina de protección a la niñez es hermosa, pero inaplicable. Al menos sabemos que en México no se aplica. Que es lo que nos concierne porque es el país donde vivimos y es donde muchos colectivos trabajamos, unos más, unos menos, unos eligen un área
Y nosotros pues elegimos el grupo de estudio y el poder comunicarles y poner a su disposición toda esta información. Ahora vamos a hablar de México y algunos entornos del ambiente familiar. Por ejemplo, del matrimonio. En el año 2000 hablábamos de más de 700,000 o aproximadamente 700,000 matrimonios al año. Para el 2020, la fuente es INEGI, solo 504,923. Y es una cuestión proporcional. Disminuyen los matrimonios y aumentan los divorcios. Para el año del, no sé, 2000 había 50,000 divorcios y para el año de 2019 había 160,000, 107 divorcios. Entonces es directamente proporcional esta parte. Vean la lámina. Otro dato interesante es la relación divorcios por cada 100 matrimonios. En el año 2000 había 9 por cada 100 matrimonios, 9 divorcios. Para el año 2019, 31,7 y aumentando. En esta otra gráfica me llama mucho la atención y aquí voy a tocar un tema un poquito escabroso. La mortalidad de menores de un año por sexo. Mujeres 10,060, hombres 12,792. O sea, hablamos de que al año mueren 23,000 menores de un año. 23,000. Y aquí es donde no deja de ser sorpresivo cómo el Estado, lejos de asignar recursos para combatir la muerte infantil, no lo hace. Sin embargo, y lo digo con mucho respeto porque todas las pérdidas humanas en circunstancias desfavorables, ya sea por enfermedad o por violencia, son muy lamentables. Hay grupos de radicales, básicamente, que tienen 3,400 muertes al año y se le han asignado miles de millones de pesos. Pregúntense algo. ¿Cómo es posible que cuando hacen una manifestación tienen cobertura nacional por todos los medios? Eso cuesta muchísimo dinero. Redes sociales, radio, TV, publicación en el transporte público. Y de una forma terrible que te invitan inclusive a la violencia, a destruir la familia. Pero cuando un grupo de padres o madres hacen alguna manifestación, naturalmente que no tienen dinero porque no hay una representación, no dejan, los niños no dejan dinero, pues no hay cobertura. Difícilmente uno llega por las redes sociales con los propios recursos, llega a 5,000, 10,000 personas, a diferencia de los millones que llegan estos grupos radicales, inclusive a nivel internacional. Es evidente, los niños no dejan votos, los niños no cuentan. Eso es terrible. Hoy por hoy, si vemos, hay parvadas de grupos de mujeres que van tocando puerta por puerta representando a todos los partidos políticos, haciendo una campaña para ganarse el voto de las mujeres. ¿Por qué? Porque nos dicen nos están matando a todas. Pero aquí, con esta gráfica que es clara y que la fuente la da el INEGI, tenemos mortandad infantil, menores de un año, cerca de 23,000 muertes al año. Eso sin contar otras cifras. Les dejo la gráfica para que las vean. Solo como referencia, que en esta gráfica nos dice INEGI, de funciones masculinas por cada 100 mujeres, 129,30. Imagínense, por cada 100 mujeres mueren 130 varones. Saquen sus conclusiones. El siguiente gráfico que les voy a dejar
Básicamente nos habla de la composición de la población por edad y sexo. Y pues bueno, van a ver que finalmente hay una mayor cantidad de población femenina que masculina. Me gustaría que la vieran, que la analizaran por rangos de edad. Y pues es muy representativa esta gráfica de la población. Como conclusión, nosotros en nuestro colectivo, desde que lo empezamos a formar y después de estar sacando una serie de conclusiones, decimos que la niñez a nadie le importa. A veces ni a su propia familia y al Estado mucho menos. ¿Por qué? Porque no dejan votos. Esa es la realidad. Estamos en una situación caótica. Debemos de reconocer que la violencia y el maltrato infantil es un problema de salud. Debería de haber una norma oficial. La Secretaría de Salud debería atender esa parte, deberíamos de ser más conscientes, deberíamos de ser incluso más propositivos. Sin embargo, a los legisladores no les importa la niñez, hacen modificaciones. Hay una incongruencia entre un código de civil anacrónico, obsoleto, fuera del tiempo en esa materia, en materia familiar. Para citarles un ejemplo, volviendo un poco ya más a nuestro país y en México. Cuando hay un conflicto relacional entre una pareja que se separan, utilizan siempre a los niños como arma o como moneda de cambio. De ahí que por eso muchos especialistas y muchos padres hablan sobre la alienación parental. No tenemos el dato ni la cifra exacta de cuál es el tiempo promedio después de que se presenta una demanda en que un juez familiar decrete las convivencias, ya sean libres, como decimos, que el padre pueda pasar por el hijo en cualquier momento, o con un horario, o con unos días designados, o en el centro de convivencia. Yo les puedo decir, hay casos de año y medio, y hay casos hasta de 4 años. ¿Dónde está el sentido de urgencia? ¿Dónde está el interés superior del menor? Y ahí es donde yo digo, utopía o realidad. Es una fantasía. No se puede dejar a un menor que es separado o por una relación conflictiva, estar sin convivencia más de un año, 4 años. Muchos niños se pierden ahí, la niñez se pierde en el juzgado. O sea, muchos padres y muchas madres pierden a sus hijos ahí, se despersonalizan por completo al grado que después ya no los conocen. ¿Y eso de quién es responsabilidad? Si nos vamos ahí, el juez y muchas autoridades dicen, bueno, es que es un problema de ustedes los adultos, no es un problema del juicio, del juzgado. Bueno, entonces si acude uno a un juzgado es porque fue imposible llegar a solucionar entre dos personas un conflicto y se recurre para que alguien, un juez, un árbitro pueda tomar una decisión y en este caso se busca al juez porque es la autoridad, pero finalmente no hace nada, porque piensan que los padres o madres viven en el conflicto, que lo necesitan. Entonces, ya no, o sea, despersonalizan por completo a los padres. Son incapaces de tomar esa acción inmediata, es decir, recibir la demanda y cito de inmediato al niño, quiero ver y decretar las convivencias de forma inmediata, pero no pueden, porque no tengo elementos, porque no me ha llegado de pruebas, pero sí, con el solo dicho de una de las partes que sufrió violencia, es separado inmediatamente. Entonces, ¿quién sufre aquí? ¿De quién se violentan los derechos? Por supuesto que de la niñez. Un centro de convivencia familiar obsoleto que solamente ha servido para qué cosas? Para entregar buenas estadísticas en los informes anuales del presidente del Tribunal Superior de Justicia. ¿Por qué? Porque cambiaron y modificaron su reglamento. Entonces ahora, si dos padres están de acuerdo en que sí pueden tener convivencia, son bien recibidos, hacen toda una campaña diciendo que son exitosos, hacen unas muy buenas estadísticas, pero se olvidan de que una gran parte las relaciones son complicadas y son incapaces de poner en un reporte del centro de convivencia y decir, el padre no custodio se opone rotundamente a la convivencia. Una, dos, tres, cuatro veces, no lo hacen. Y más si se trata, con todo respeto, de una mujer, lo digo con conocimiento de causa y lo puedo probar. Al final de cuentas, ¿qué pasa con esa institución? Está enfocada esa dirección básicamente a generar dinero, a generar recursos, con los exámenes psicológicos, con unos peritos que sabemos que no están calificados, que no cumplen la normativa. Entonces,
¿Dónde están los derechos de la niñez? ¿Dónde está el interés superior del menor? Y por eso me sostengo sobre esa postura, sobre esa hipótesis de que los derechos de la niñez son una utopía. Doctrinalmente son fabulosos, pero como se dice en el derecho, ¿no? Solo es poesía. Pues muchas gracias por su atención. Quedamos, como siempre, pendientes. Esperamos próximamente estar más activos. Nos pueden contactar, ya saben, nuestro grupo en Facebook, Una Sola Voz, Consejo Interamericano para la Defensa de los Derechos de la Niñez y la Familia. Mi nombre es José Ferreira. Todos los padres que componemos, los administradores, estamos con la mejor disposición de poder ofrecer un servicio, una orientación. Eh, Tenemos mucha experiencia, nos gusta trabajar, ya no somos de choque. Si exigimos a las autoridades por los medios legales, ¿para qué? Para exigir, exigir, pero créanme que es una lucha titánica, es increíble esa lucha, pero no claudiquemos, no nos cansemos, no hagamos las cosas con gritos, hagámoslo dentro de la legalidad, con las propias armas. Muchas gracias, éxito para todos.